Buenas tardes para todos, soy Catalina Beltrán, gerente médico para inmunología de Sanofi Genzyme y quiero darles la bienvenida a nuestro simposio de dermatitis atópica en niños y adolescentes. Para este evento tengo el honor de presentar a nuestra conferencista, la doctora Carla Castro. La doctora Carla Castro es médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en dermatología en la Universidad de La Plata, pediatra y dermatóloga, pediatra de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta profesional de dermatología de la Universidad Austral. Actualmente trabaja en el Hospital Austral, ha participado como coordinadora y investigadora de varios estudios fase 2 y fase 3 de enfermedades inmunodermatológicas, ha publicado en capítulos de libros y publicaciones en revistas indexadas, varias en los últimos 5 años, y es referente latinoamericana y global en manejo de enfermedades inmunodermatológicas. Bienvenida, doctora Carla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Catalina, por esta presentación y especialmente gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta tarde. Vamos a tratar un tema que creo que es muy importante para todos los dermatólogos y los pediatras que vemos niños y adolescentes, que es la dermatitis atópica. Estos son mis conflictos de interés respecto de esta patología. Como dijo Catalina, me dedico hace un tiempo al estudio de las enfermedades inmunológicas y trabajo en las nuevas terapéuticas que hay para ello. En la agenda de hoy vamos a tratar algunos puntos que creo son fundamentales para entender esta patología y para poder tratar cada vez mejor a nuestros pacientes. Vamos a actualizar aspectos etiopatogénicos de la enfermedad, conceptos clínicos y especialmente modificaciones en los conocimientos en la evolución de la misma. Evaluamos el impacto de los niños y en sus familias de esta patología. Plantearemos estrategias terapéuticas y espero lleguemos a buenas conclusiones. Como ustedes saben, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la piel, pero hoy sabemos también que tiene un impacto sistémico. Se presenta especialmente en los niños, pero también en los adolescentes e incluso en los adultos. Las características clínicas de la enfermedad son la presencia de una piel seca, un intenso prurito en algunos casos y obviamente las lesiones características de la enfermedad, que son los eczemas que aparecen a repetición. Sabemos que es una enfermedad que tiene periodos de exacerbaciones y remisiones y un amplio rango de severidad. En algunos casos puede asociarse alergia a otros alimentos, al asma, a conjuntivitis alérgica y a rinitis alérgica. La presencia de estas asociaciones en forma sucesiva o en forma concomitante es lo que denominamos marcha atópica. Ahora bien, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Mucho se ha discutido sobre si es una enfermedad inside out o outside in. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo más importante? ¿Un problema de barrera o un problema inmunológico en nuestros pacientes? Hoy en día realmente se ha llegado a la conclusión de que es una enfermedad multifactorial. O sea, no solamente hay una deficiencia en la función de la barrera cutánea de estos pacientes, sino que también hay alteraciones tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa que permiten que esta enfermedad se produzca. Por supuesto, sobre estas alteraciones deben impactar diversos factores ambientales a través de diversos mecanismos, como por ejemplo la epigenética. Ahora, como les decía anteriormente, uno de los puntos que marca el curso de la enfermedad es el prurito y hoy vamos a ir viendo cómo impacta este síntoma en nuestros pacientes. Volvamos un poco a la etiopatogenia. Como les dije antes, existe claramente una alteración a nivel de la barrera cutánea que permite que diversos alergenos, tanto antígenos ambientales como antígenos producidos por diferentes bacterias u otros gérmenes, tengan la posibilidad de atravesar fácilmente esta barrera cutánea y entrar en contacto con el sistema inmune innato y a través del mismo estimular la producción de respuestas de tipo adaptativas. Ahora bien, ¿qué tipo de respuestas inmunológicas son las que vemos en estos pacientes? Básicamente todas aquellas comandadas por la inflamación de tipo 2, donde las células linfocitarias tipo Th2 son posiblemente las más importantes y predominantes, no solamente en la etapa aguda de la enfermedad, sino como ustedes pueden ver aquí también, en las fases crónicas de la misma. ¿Y cómo actúan, digamos, estas células? ¿Cómo impactan en la piel de nuestros pacientes? Produciendo cierto tipo de interleuquinas, particularmente interleuquina 4, interleuquina 13 e interleuquina 31, que como ustedes pueden ver, van acompañando todo el curso de la enfermedad,
o sea, la aparición de las lesiones, incluso la perpetuación de las mismas. Desde el punto de vista diagnóstico, seguimos utilizando los criterios clínicos para el diagnóstico de esta enfermedad. Existen varias propuestas, yo sigo utilizando los de Hanifin y Rajka, me parece que son los más prácticos, los que hemos aprendido y los que nos permiten rápidamente, cuando vemos a un paciente con eczemas, considerar el diagnóstico de dermatitis atópica. Otro punto importante desde la clínica es saber que esta enfermedad tiene diferentes formas de manifestarse de acuerdo a la edad de los pacientes. En los bebés y en los niños pequeños es clásico observar el compromiso de las zonas extensoras y especialmente de la zona facial. A medida que los niños crecen, el compromiso de las zonas flexoras empieza a ser mucho más importante, especialmente hueco popliteo o huecos anticubitales, ¿sí? Y los adultos también pueden presentar dermatitis atópica y en estos casos las lesiones se localizan más a nivel acral, en lo que son manos, pies, cuello o cara. Vemos aquí algunos ejemplos, esta fascia, esta carita bien característica de los pacientes atópicos con estas mejillas eritematosas, con este claro respeto o blanqueamiento centrofacial que nos ayuda al diagnóstico, las lesiones en zonas extensoras, las lesiones en zonas de tronco. E incluso lamentablemente en esta etapa de la vida podemos ver niños con cuadros muy graves, como en este paciente, en donde se puede observar una eritrodermia y en los cuales nos obliga a diagnosticar en forma diferencial inmunodeficiencias o algunas otras patologías genéticas que pueden estar simulando la dermatitis atópica. Ahora bien, a medida que los niños crecen, las lesiones pueden hacerse más crónicas y, como les dije anteriormente, ocupar otros sitios como por ejemplo los huecos popliteos o los huecos antecubitales. Niños de mayor edad con compromiso facial, compromiso de cuello e incluso compromiso de manos, que trae muchas dificultades en lo que son las tareas cotidianas. Creo que hasta hace poco tiempo todos creíamos que esta era una enfermedad clásicamente de la infancia temprana que tendía a resolver espontáneamente llegando hacia la adolescencia. Hoy en día sabemos que la evolución de la dermatitis atópica no es tan autorresolutiva como creíamos hasta el momento y que si bien hay un porcentaje importante de pacientes que tienen este comienzo muy temprano y una mejoría generalmente anterior a la adolescencia, hay otros pacientes que comienzan con la enfermedad de forma temprana y transcurren con síntomas de la misma a lo largo de toda su vida, o incluso comienzan con enfermedad en forma más tardía y también los acompaña durante toda su vida. Fíjense que incluso los adultos mayores de 60 años pueden comenzar con la enfermedad. Entonces, si bien es una enfermedad altamente frecuente en la infancia, esta patología puede aparecer o continuar en cualquier momento de la vida. Como les dije antes también, el rango de severidad es muy amplio. Por suerte, la mayoría de nuestros pacientes tienen formas leves de la enfermedad que responden adecuadamente al uso de cuidados adecuados a nivel diario de la piel, especialmente en lo que es la higiene y la humectación, pero también sabemos que hay pacientes con enfermedad más severa que van a requerir tratamientos más complejos, sistémicos e incluso inmunosupresores, ¿sí? Los pacientes que tienen enfermedad severa pueden tener realmente un problema enorme en su vida, en su desarrollo personal y un gran impacto en su familia y en la sociedad en su conjunto. Creo que es importante tener en cuenta cuánto puede impactar la dermatitis atópica en un paciente a través de sus síntomas como el prurito, pero también el ardor y el dolor. Los pacientes refieren dolor en su piel cuando están muy brotados, el impacto que esto tiene en su calidad de vida, la enfermedad, el prurito, el dolor no los deja dormir, esto lleva a disminución en el rendimiento laboral, en el rendimiento escolar, no solamente de ellos, sino también, como decíamos antes, de sus familias. Todos sabemos que niño que duerme, familia que no duerme, digamos, esto es un problema en su conjunto, ¿sí? Por otro lado, el aspecto de las lesiones, sobre todo cuando los niños van creciendo, llegando a la adolescencia, la presencia de lesiones estigmatizantes en su piel impactan en el desarrollo de su autoestima. Nosotros los pediatras sabemos la importancia que tiene, digamos, la autoestima, el desarrollo personal, las seguridades que nosotros podamos transmitir a nuestros pacientes en este momento tan importante en el desarrollo de sus vidas, y cómo impacta también esto en lo que es su vida de relación, en esta, digamos, apertura hacia nuevos círculos sociales,
como son los de sus amigos, el colegio, los deportes, etcétera, ¿sí? Entonces un niño con la piel lastimada, un niño que no duerme, un niño que tiene alterada su calidad de vida, no tiene la capacidad de desarrollar su vida en forma plena. Es por esto que es realmente muy importante medir el verdadero impacto de la enfermedad, no solamente a nivel de las lesiones cutáneas y la severidad clínica, sino, como les decía antes, el impacto real que tiene en cada paciente y en su familia. Y también empezar a considerar que esta es una enfermedad sistémica, no solamente cutánea, y que se puede acompañar de comorbilidades. Y es aquí donde nosotros los pediatras tenemos un rol fundamental al ver en forma conjunta la salud de nuestros pacientes, no solamente la cutánea, sino la salud en general, digamos, en forma holística de nuestros pacientes. Sabemos que las formas de dermatitis atópica pueden acompañarse, como dijimos antes, de otras enfermedades atópicas, como pueden ser las alergias alimentarias, el asma, la esofagitis eosinofílica, la rinitis alérgica, la rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales. Esto es algo, digamos, que incluso hemos conocido a través de lo que es la marcha atópica. Pero lo nuevo, lo que sabemos ahora, es que esta es una enfermedad que puede impactar en otros órganos también y que puede llevar a los pacientes a cuadros de depresión, de ansiedad, incluso de ideación suicida, o que puede impactar también a nivel cardiovascular o digamos, de generar obesidad, o incluso, algo que es muy, pero muy importante, llevar a la adquisición de costumbres inadecuadas y adicciones, especialmente en los pacientes jóvenes y los pacientes adolescentes, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que esta es una patología donde podemos observar comorbilidades psicológicas y alteraciones en el desarrollo. Se ha mostrado en varios estudios que estos niños tienen mayor riesgo de sufrir déficit de atención e hiperactividad, que en ellos hay un aumento, como dije antes, de la prevalencia de depresión, de ansiedad, de alteraciones de la conducta, incluso de enfermedades del espectro autista y de tendencias suicidas. Si bien no se sabe muy bien cuáles son las causas de todas estas digamos, asociaciones, sí se cree que el rol de la inflamación sistémica es muy importante en todas ellas, y por otro lado, el impacto que tiene, como dije antes, la enfermedad en lo que es el desarrollo personal de cada individuo, también tendrían un rol fundamental en la aparición de algunas de ellas, especialmente, por ejemplo, de la depresión y de la ansiedad. Otro tema que nos preocupa y que realmente, si nosotros revisamos las historias clínicas de nuestros pacientes, vamos a encontrar que ellos tienen una mayor frecuencia, mayor riesgo de sufrir heridas que requieran atención médica. ¿Qué significa esto? Daños que son no intencionales, que quizás estén, digamos, asociados a la dificultad en la concentración, en la atención, en la memoria, a la orientación visual espacial, al tiempo de reacción. Los pacientes tienen más riesgo de traumatismos, de caídas de bicicleta, los pacientes que manejan más riesgo de accidentes automovilísticos. Sí, y esto probablemente tenga que ver con la alteración en el ritmo de sueño que acompaña a la enfermedad, lo mismo que el uso de antihistamínicos que atraviesan barrera hematoencefálica y que dan sueño, pero también probablemente tengan que ver con esto de una alteración a nivel de la inflamación tipo 2 en todo lo que es el desarrollo neurocognitivo. Hay estudios que muestran que estos pacientes tienen mayor riesgo de epilepsia, ¿sí? No solamente los pacientes con dermatitis atópica, sino también los pacientes con asma, ¿sí? Y esto estaría relacionado con un aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 4 y de inmunoglobulina E, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes en estados posictales. Por otro lado, los pacientes que tienen epilepsia tienen mayor riesgo de tener enfermedades alérgicas. Entonces, como estamos viendo, esto es algo sistémico, no es algo localizado, y por eso requiere un enfoque interdisciplinario. Y como les dije antes, no solamente existen comorbilidades que tienen como trasfondo la inflamación o la alteración de la inmunidad, sino que también hay algunas otras que son acumulativas, y muchas de ellas secundarias al uso de tratamientos incorrectos, como por ejemplo el uso permanente de corticoides sistémicos. Y estos corticoides también pueden ayudar a que nuestros pacientes tengan mayor riesgo de diabetes, de obesidad, de hipertensión arterial. Esto, digamos, obviamente se va acumulando en el tiempo, especialmente cuando la enfermedad no está controlada y se requiere el uso permanente y sucesivo de este tipo de medicamentos. Todos sabemos que las enfermedades
de nuestros pacientes pediátricos no impactan exclusivamente en ellos, sino que impactan, por supuesto, en su familia, ¿sí? Y existe claramente una gran carga para los cuidadores de estos niños en cuanto a lo que es el cuidado de la piel y la necesidad de aplicación en forma permanente, crónica, de medicamentos tópicos. Hay un estudio brasilero que muestra que los padres de los pacientes con dermatitis atópica tienen mayor riesgo de sufrir ansiedad y depresión cuando son comparados con la población general. Y esto uno lo ve en el consultorio, ve que los papás de estos niños realmente sufren mucha angustia, incluso a dificultades de pareja asociadas a la imposibilidad de manejar el cuadro de sus hijos. Ahora bien, frente a este panorama, por supuesto que es súper importante plantearnos estrategias terapéuticas. Todos sabemos que la base del tratamiento en estos pacientes es el cuidado adecuado de la piel, con una higiene correcta y una humectación adecuada, pero cuando los pacientes tienen brotes requieren medicación específica. Respecto de lo que es la higiene, los recomendados son baños cortos, con una frecuencia adecuada, quizás no tan frecuente en un bebé muy pequeño, sí mayor frecuencia cuando los niños ya juegan en el piso y es necesario, digamos, mantener esta piel limpia y con un nivel controlado de bacterias, ¿sí? Por supuesto, el agua debe estar tibia, utilizar jabones o Findex que tengan un pH ácido, que es el pH que respeta la piel. Muchas veces estos baños son relajantes, mejoran los síntomas, nos ayudan a eliminar costras y bacterias de la superficie de la piel e incluso con ciertos productos son un primer paso de la humectación de la hidratación cutánea. Obviamente es importante tener en cuenta, como decíamos recién, el pH de estos productos, porque disminuir el pH de la piel nos ayuda a disminuir la actividad de enzimas proteolíticas y a disminuir la proliferación bacteriana. Tienen que ser productos libres de surfactantes agresivos, de conservantes y de fragancias que sean irritantes. Y si tenemos la posibilidad de utilizar alguno de los que tienen agregados emolientes en su composición, estamos dando un primer paso para la humectación de la piel. No nos cabe duda a ninguno de los médicos que trabajamos con niños atópicos que el punto clave en el manejo de esta enfermedad es la prevención a través de la humectación. Es la piedra fundamental del tratamiento y debe ser permanente. En momentos en los que el paciente está con la piel perfecta, igual hay que continuar con la humectación porque es el mejor método preventivo de nuevos brotes. Ahora bien, cuando nuestros pacientes, a pesar de haber hecho todo esto bien, tienen brotes, como en este caso, por supuesto debemos recurrir a estrategias de tratamiento. Una de las primeras estrategias utilizadas es lo que se denomina tratamiento reactivo, que es el tratamiento del brote. Y para ello contamos con medicamentos tópicos, como son corticoides o inhibidores de calcineurina. En nuestro país ahora actualmente también hay otra medicación que se denomina crisaborol. Después vamos a hablar un poquito de esto, pero básicamente estos productos nos ayudan a controlar el brote cuando las lesiones son localizadas. Podemos asociar también antihistamínicos, si bien es un punto muy discutido, a veces utilizar antihistamínicos que atraviesan barrera cutánea nos ayudan por lo menos a mejorar el descanso de los niños hasta tanto el brote sea controlado. Y por supuesto, si vemos signos de infección, recurrimos a los antibióticos. Ahora, una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos años, como dijimos antes, esta es una enfermedad con exacerbaciones y remisiones, pero a pesar de estas remisiones, vemos que existe siempre, incluso en la piel sana, una inflamación que denominamos subclínica. Y es por esto que ya hace unos años se ha propuesto lo que se denomina un tratamiento proactivo o terapias de fin de semana, que indican que una vez controlado el brote, digamos, de nuestro paciente, continuemos utilizando ya sea corticoides o inhibidores de calcineurina los fines de semana para mantener bajo control esta inflamación subclínica y evitar nuevos brotes o al menos lograr que los mismos sean más leves que lo habitual. Otra herramienta que podemos utilizar es hacer el tratamiento con corticoides en forma un poco más intensiva a través de lo que se denominan vendajes húmedos, ¿sí? Y esto es la utilización, digamos, de corticoides diluidos en emolientes y aplicados a través de gasas húmedas o de vendajes húmedos o de ropas especialmente diseñadas para este procedimiento. Muchas veces lo que podemos hacer es, en un paciente que tiene un brote muy importante, comenzar con los vendajes húmedos durante 10
o 14 días, posteriormente continuar con los corticoides en la forma de aplicación habitual, una vez por día, ¿sí? Y finalmente, para evitar que el paciente vuelva a rebrotarse, dejarlo con el tratamiento de fin de semana, con el tratamiento proactivo. Como ven ustedes, el manejo de estos pacientes requiere verdaderamente no de una prescripción, sino de una estrategia. Ahora, lamentablemente, no todos los pacientes responden a estas estrategias, y algunos pacientes presentan formas moderadas a severas que no responden a los tratamientos tópicos y que requieren de tratamientos sistémicos o fototerapia. Se plantea para esta patología lo que se denomina un tratamiento escalonado. Como ven, siempre la terapia básica es el cuidado de todos los días de los pacientes. En los pacientes con cuadros leves, la terapia tópica. Y cuando el paciente comienza a tener formas moderadas o severas, incorporamos entonces fototerapia e inmunosupresores sistémicos. Ustedes en Colombia cuentan con unas guías que son muy buenas para lo que es el diagnóstico y tratamiento de la dermatitis atópica, que muestra claramente este esquema que les estoy refiriendo, ¿sí? Paciente que no responde al tratamiento en forma tópica, tiene indicación de fototerapia, y en el caso de que no responda a la fototerapia o esta no sea posible de implementar, entonces ahí es donde debemos considerar el tratamiento sistémico, y para ello obviamente derivar al paciente al médico especialista y realizar los estudios correspondientes. Actualmente se dispone de tratamientos que no tienen indicación específica en pediatría, los que utilizamos fuera de prospectos, como son la ciclosporina, el metotrexato, la azatioprina y el micofenolato mofetil. Ustedes saben, estos son inmunosupresores, requieren un manejo muy cuidado y un estudio de cada uno de los pacientes para saber si es posible realizar el mismo. Estos estudios se realizan en forma, digamos, anterior a comenzar el tratamiento y requieren monitoreos posteriores para chequear que no aparezcan efectos adversos. Digamos, si bien a todos nosotros nos da un poco de temor comenzar tratamientos sistémicos inmunosupresores en los niños, tenemos que saber que muchas veces es peor no realizar el tratamiento que realizarlo en forma adecuada y con los controles correspondientes. Vuelvo al punto de los corticoides sistémicos que vimos anteriormente. Si bien son los más ampliamente utilizados, ustedes ven aquí que no están recomendados para el uso crónico, y entonces no los debemos plantear como una opción de tratamiento para una patología que es verdaderamente crónica, ¿sí? El corticoide sistémico solamente debe ser utilizado como tratamiento de rescate o como tratamiento de transición hacia la instalación de otros tratamientos inmunosupresores. A veces cuando uno hace la cuenta total de cuántas gotitas de corticoide recibió un niño a lo largo de un año, nos damos cuenta de que es una cantidad enorme y que realmente esto a lo largo de los años que puede durar esta enfermedad puede traer realmente patologías muy importantes asociadas. Por suerte para nuestros pacientes y para nosotros existen nuevos tratamientos. Estos tratamientos están enfocados justamente en los nuevos conocimientos que tenemos sobre lo que es la inflamación tipo 2, que es la responsable de esta enfermedad, y apuntan justamente a interferir en la acción de las moléculas proinflamatorias, que son las que desencadenan y mantienen la inflamación en la piel de nuestros pacientes. Uno de ellos es tópico, les refería anteriormente, en Argentina nosotros lo tenemos disponible, que es el crisaborol. El crisaborol es un inhibidor de la fosfodiesterasa, se aplica en forma tópica y los ensayos clínicos han demostrado una diferencia significativa respecto de su vehículo en el control de lesiones de eczema leve a moderado, ¿sí? Por supuesto, como es un medicamento tópico, su indicación es para eczemas leves a moderados. Otra de las opciones que ha sido aprobada en varios países del mundo es el uso de terapia biológica, puntualmente de dupilumab. Dupilumab es un anticuerpo monoclonal humano que lo que hace es bloquear la subunidad alfa del receptor de la interleuquina 4 y la subunidad también alfa del receptor de la interleuquina 13, que justamente es una molécula que comparten ambos receptores, ¿sí? Con esto, por supuesto, lo que hace es bloquear la actividad de la interleuquina 4 y 13, que como vimos anteriormente son fundamentales en el desarrollo de esta patología. Lo más interesante probablemente para nosotros los pediatras es que dupilumab ha sido clasificado por la FDA como inmunomodulador, no como inmunosupresor, ya que lo que hace es controlar una actividad inmunológica excesiva sin impactar, sin disminuir la inmunidad del paciente respecto de otras actividades de defensa.
Existen ya estudios publicados que nos muestran la eficacia y la seguridad de dupilumab en pacientes adolescentes, incluso para adolescentes hay países donde ya está aprobado la medicación, ¿sí? Y ustedes lo que pueden ver en estos estudios es cómo hay una diferencia significativa desde el punto de vista de la respuesta clínica, medida a través de scores clínicos como son el EASI y la impresión del investigador, una diferencia significativa en los pacientes que recibieron dupilumab versus aquellos que recibieron placebo. Pero quizás un dato fundamental es que esta impresión no solamente es lo que evaluamos los médicos que hicimos estos scores, sino lo que les pasó a los pacientes. Porque esta diferencia significativa también se encontró a nivel de lo que es el POEM y el DLQI, que son justamente medidas de lo que siente el paciente respecto de su enfermedad y respecto de sus síntomas, y aquí nuevamente encontramos una diferencia significativa entre los pacientes que habían recibido la medicación versus los que habían recibido el placebo, lo mismo que en este otro gráfico. Y un dato fundamental, y creo que para nosotros los pediatras es la primera tabla que vamos a ver en un ensayo clínico, es el aspecto de la seguridad. Esta es una medicación, como dije recién, que tiene un gran perfil de seguridad, tiene como efecto adverso más frecuente la conjuntivitis o la inflamación superficial ocular, que es un efecto que si bien aparece con frecuencia es muy fácilmente manejable y que no requiere prácticamente nunca, suspender el fármaco para poder controlarlo, ¿sí? Simplemente con gotas de lubricación oftálmica o con corticoides tópicos se controla el cuadro y se supera el mismo. Quizás uno de los puntos interesantes es ver cómo se comportan respecto de las infecciones los pacientes tratados con dupilumab, y lo que vemos justamente es que disminuyen las infecciones graves, especialmente por estafilococo y por herpes, estas enfermedades severas por herpes en los pacientes tratados con dupilumab versus aquellos que fueron tratados con el placebo. Y esto yo creo que es un punto fundamental, la seguridad de nuestros pacientes, ¿sí? Existe ya también la publicación de tratamiento con esta medicación en niños entre 6 y 11 años, con resultados muy similares a los que les comenté anteriormente, tanto a nivel de eficacia como de seguridad. Y finalmente, nuevas opciones de tratamiento, ya no a través de anticuerpos, sino a través de medicamentos que lo que hacen es bloquear a los mensajeros de los receptores de estas moléculas que intervienen en la inflamación. Estos son los que se denominan inhibidores JAK, porque justamente inhiben la actividad de estos mensajeros y entonces inhiben la posibilidad de que el mensaje sea transmitido al núcleo y se produzcan las moléculas proinflamatorias. Diversas moléculas han sido ensayadas a partir de los 12 años de edad, todavía no han sido aprobadas. Una de ellas es abrocitinib y la otra es upadacitinib. Probablemente en los próximos meses tengamos novedades también respecto de ellas en el tratamiento de los pacientes adolescentes. Básicamente, entonces, creo que nos encontramos ante un momento nuevo y excitante en lo que es la dermatitis atópica. Tenemos nuevos conocimientos en la patogenia que nos ayudan a comprender mejor la enfermedad y nos han permitido diseñar tratamientos específicos para la misma. El trabajo interdisciplinario, digamos, de los equipos que manejan a los niños, el pediatra, el dermatólogo, el alergólogo, el neumonólogo, el otorrino, digamos, todos aquellos que tengan que ver, digamos, en lo que es el control de la salud de estos pacientes atópicos, debemos trabajar en forma conjunta, ayudando, digamos, a estos niños, a estas familias, incentivando mucho lo que es el cuidado diario de la piel en el manejo de esta patología y sobre todo determinando la gravedad de la enfermedad en cada uno de ellos, detectando rápidamente las comorbilidades para poder actuar sobre las mismas y por supuesto tratando de disminuir el impacto que la dermatitis atópica tiene en nuestros pacientes y en sus familias. Como dije hace rato, esto requiere una estrategia de diagnóstico y una estrategia terapéutica para lograr mejores resultados. Desde ya les agradezco mucho su atención. Creo que para terminar, esta frase de la Academia Española de Pediatría, es muy interesante. Ellos dicen: la piel sana se hidrata, la piel enferma se trata, y nosotros, los pediatras, los dermatólogos, somos quienes tenemos que llevar adelante esta estrategia. Doctora Carla, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Vamos aquí con algunas preguntas que tenemos, pues para resolver todas estas dudas de este tema tan interesante.
Una de las primeras preguntas es, de acuerdo a los signos de la dermatitis atópica y a su experiencia tanto como pediatra como dermatóloga, ¿en qué otros diagnósticos diferenciales debo pensar en la consulta y como qué tips debo tener para poder hacer esos diagnósticos diferenciales? Bueno, realmente los diagnósticos van modificándose de acuerdo a la edad del paciente, ¿no? Un poco hice una referencia rápida en la conferencia sobre que los pacientes pequeños, especialmente cuando tienen formas muy severas de presentación, uno tiene que estar pendiente de descartar enfermedades genéticas, inmunodeficiencias primarias, y entonces estar atento a qué tipo de manifestaciones cutáneas tiene y buscar, por supuesto, apoyo con el médico inmunólogo para poder diferenciar de inmunodeficiencias primarias. También tenemos que tener en cuenta que en esta edad se puede presentar la fictiosis, que muchas veces comienzan con lesiones eritematosas, descamativas, eritrodérmicas. Y bueno, también a veces en estos casos es necesario realizar estudios como biopsia de piel para poder diferenciar esta patología. Por otro lado, los pacientes que tienen cuadros que no son tan severos, que tienen localizaciones que quizás nos llaman un poco la atención, estar atento a lo que son las intolerancias o alergias a las proteínas de leche de vaca. Muchas veces estas alergias alimentarias son parte de esta misma diátesis atópica y acá nuevamente requerimos del manejo con el pediatra y hacer la consulta quizás oportuna con el inmunólogo o con el gastroenterólogo si es que se presentan también síntomas a nivel digestivo. Esto también, digamos, un poco para lo que es todos los cuadros, digamos, digestivos eosinofílicos. El diagnóstico diferencial a veces difícil de realizar es con el eczema seborreico, por eso les recalqué mucho el respeto centrofacial, que es muy característico de la dermatitis atópica y que no se ve en los pacientes que tienen eczema seborreico infantil o neonatal. Me ha pasado también pacientes que tienen cuadros de enfermedades autoinflamatorias o incluso de psoriasis que puedan tener cuadros de overlap o lo que nos llamamos cabalgamiento de las lesiones. Cuando los niños son más grandes y comienzan a aparecer las lesiones a nivel flexural, es como un poco más sencillo hacer el diagnóstico. Yo creo que el fenotipo flexural de la dermatitis atópica, acompañado muchas veces del pliegue de Denny Morgan, que es el doble pliegue a nivel de los párpados o la hiperpigmentación en el párpado inferior, son como más herramientas más claras para poder hacer este diagnóstico. Ahora bien, en algunos pacientes, cuando uno encuentra un eczema en un párpado o un eczema en un hueco popliteo o en un hueco antecubital, pero en forma asimétrica, ¿esto qué quiere decir? Que está afectado de un lado pero no del otro. Ojo con eso porque muchas veces podemos estar frente a eczemas reactivos, a infecciones como por ejemplo infecciones por molusco contagioso. ¿Sí? Más de una vez vemos en el consultorio que vino un niño que fue tratado por uno de estos eczemas unilaterales y que cuando utilizaron entonces para el tratamiento un corticoide tópico, es ahí donde se ponen de manifiesto las pápulas perladas características del molusco contagioso. En estos niños también quizás llaman la atención o es un diagnóstico diferencial importante la eczematización por otras infecciones, como por ejemplo la escabiosis. ¿Sí? Lo que nos tiene que llamar la atención nuevamente es el compromiso y la localización de las lesiones en zona de, por ejemplo, los pliegues axilares, en la zona del pañal, en la zona periumbilical y, por supuesto, en los niños pequeños del compromiso palmo-plantar, que es característica de distribución de la escabiosis en estos pacientes. Pero bueno, tengamos en cuenta que muchos cuadros dermatológicos de otro origen pueden eczematizarse y son un diagnóstico diferencial. Los eczemas de contacto exclusivos también pueden ser un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Es importante recordar los criterios diagnósticos para poder pensar en estos pacientes en el diagnóstico de dermatitis atópica, bueno, y en el caso de dudas, realizar los estudios que creamos correspondientes, teniendo en cuenta de que no existe un estudio complementario que diagnostique en forma fehaciente la dermatitis atópica. Todavía sigue siendo un diagnóstico clínico. Muchas gracias, Doc. Y acá tenemos otra pregunta y creo, bueno, son dos preguntas unidas, las voy a unir. La primera es, ¿cuál es el papel de la microbiota en el desarrollo de la dermatitis atópica y qué tan útil es o cuál es su experiencia frente al uso de probióticos en el manejo de la dermatitis atópica? Bueno, la verdad es que este es otro de los temas nuevos, de los que vamos aprendiendo y que a veces trae un poquito
de controversia. Sabemos que en la dermatitis atópica, igual que en otras enfermedades inflamatorias de la piel, se produce un desbalance del microbioma cutáneo e incluso también en muchos casos del microbioma digestivo. Y que también algunos de los tratamientos que nosotros utilizamos en los pacientes contribuyen a que esta disbiosis aparezca o se mantenga en el tiempo. Por otro lado, controlar esta disbiosis ayuda a mejorar o a disminuir el número de brotes en los pacientes atópicos. Especialmente se ha visto que los brotes en pacientes atópicos en los pediátricos, en los niños, se puede encontrar asociado a un aumento o una prevalencia de Staphylococcus aureus, y en los pacientes adolescentes o adultos quizás podemos encontrar también especies de malacesia. Como les decía antes, el uso de probióticos, prebióticos y posbióticos se encuentra en amplio estudio. En algunos casos se han reportado efectos positivos, en otros digamos, no se ha logrado demostrar esto. Creo que es importante lograr compensar o balancear la microbiota cutánea para mejorar la evolución de la dermatitis atópica, y esto se logra a través de la recuperación de la barrera cutánea, de la función de la barrera cutánea. Una barrera cutánea que es normal, que es funcionante, logra controlar y mejorar la colonización en su superficie. Por eso también es importante trabajar en lo que es la producción de los péptidos antimicrobianos y en la recuperación de la función de la barrera cutánea. Algunos productos humectantes están digamos, adicionados de diferentes componentes que ayudan a mejorar la barrera cutánea, a mejorar la producción de péptidos antimicrobianos y a mejorar el crecimiento de la microbiota buena, digamos, de la que nos ayuda a disminuir la concentración de Staphylococcus aureus. Así que probablemente este sea uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta a trabajar en la piel de nuestros pacientes, especialmente dirigido a mejorar los brotes, pero sobre todo a prevenirlos. Muchas gracias, doctora. Doctora, usted nos hablaba en su presentación de podemos usar, digamos, la terapia tópica en esos pacientes leves, pero hay pacientes que son más moderados a severos que van a requerir tratamiento sistémico. La pregunta es, en la consulta de pediatría, ¿cómo puedo medir la severidad de mi paciente con dermatitis atópica? En realidad nosotros utilizamos lo que se denominan scores clínicos para la medición de la patología. Quizás estos scores no son habitualmente utilizados en los pacientes que tienen una enfermedad leve, sino que los empezamos a considerar en los pacientes que vemos una enfermedad un poco más intensa. Yo los dos primeros scores que utilizo para definir si mi paciente realmente es moderado o incluso severo son dos que son muy sencillos de realizar. Uno es la medición de la superficie corporal afectada, considerando que la palma de mi paciente corresponde al 1% de su superficie corporal. Quiero decir, la palma, incluidos los dedos de la mano, ¿sí? Y entonces trato de ver cuántas palmas de mi paciente, digamos, ocupan su piel dañada, y si esta superficie es aproximadamente del 10% o mayor al 10%, considero entonces que este paciente tiene una enfermedad moderada a severa por su extensión. Por otro lado, también está lo que se denomina la impresión del investigador. ¿Esto qué significa? O del médico tratante, que yo puedo, además de medir la extensión de las lesiones, ver cada una de estas lesiones y evaluar en ellas qué nivel de eritema tiene, qué nivel de infiltración tiene la piel, si hay escoriaciones, si hay costras, ¿sí? Y de acuerdo a la combinación de esta situación, o sea, de las características de cada una de estas lesiones, y esto asociado a la extensión de la enfermedad, ver si mi paciente tiene, obviamente, una enfermedad controlada y no tiene ningún tipo de lesiones, y eso sería un 0. Si tiene una enfermedad muy leve, donde apenas puedo ver lesiones, y eso sería una enfermedad casi clara, y luego de ahí, digamos, a medida que va aumentando la intensidad de las lesiones o con el compromiso en la superficie corporal, considerar que el paciente tiene una forma leve, moderada o severa. Cuando considero entonces con estas dos primeras herramientas, que son las más sencillas, que mi paciente se encuentra en una forma moderada o severa de la enfermedad, ahí utilizo herramientas que ya sí son más complejas, que habitualmente cuando era pediatra nada más, les soy sincera, no utilizaba, y las uso recién ahora de mi, digamos, especialidad dermatológica, que son el EASI y el SCORAD.
Estos son métodos bastante más complejos, con cuentas un poco más rebuscadas, pero que lo que nos permite ver es cómo está mi paciente aquí y ahora, y ir con estas mismas herramientas midiendo la evolución en el tiempo y viendo si realmente mi paciente tiene o no respuesta. Otro tema a considerar es no solamente medir lo que son las lesiones visibles de la piel, sino que es importante medir el impacto que la enfermedad tiene en el niño y en su familia, y para eso contamos con lo que se denominan cuestionarios de calidad de vida. Hay un cuestionario de calidad de vida que es para pacientes pediátricos, otro que es para familias y finalmente otro que es para adolescentes y para pacientes adultos. Otros tipos de mediciones como el POEM también y diversos tipos de evaluaciones de calidad del sueño también pueden ser utilizados, pero como les digo, son quizás más complejos, reservados más para los ensayos clínicos. Creo que lo más importante que tenemos que tener nosotros en el día a día en el consultorio es la posibilidad de definir si mi paciente tiene una enfermedad leve o si mi paciente tiene una enfermedad moderada severa que no está siendo controlada correctamente con la terapia tópica instaurada y que requiere entonces escalar en el tratamiento y la consulta con médicos especialistas. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera que hacerle una pregunta y es, usted nos mostraba ese proceso fisiopatogénico que subyace debajo de la piel mediado por una respuesta inflamatoria tipo 2 y por una serie de interleuquinas. La pregunta es, viendo esta respuesta inflamatoria y el rol de las interleuquinas, ¿cuál es el papel del uso de antihistamínicos en el manejo de la dermatitis atópica? Bueno, la realidad es que los antihistamínicos son medicamentos muy controversiales. Creo que todos conocemos la famosa publicación de Cochrane, donde muestran que el prurito, especialmente el prurito crónico de la dermatitis atópica, no se encuentra asociado a receptores de histamina de tipo 1, digamos, o sea que los antihistamínicos tipo 1, que son los que habitualmente utilizamos en estos pacientes, no tendrían, digamos, ningún tipo de efecto, especialmente en el prurito crónico. Pueden tenerlo sí un poco en el prurito agudo, pero básicamente en la experiencia de todos nosotros creo que nos muestra que sobre todo la utilización de antihistamínicos de primera generación, de aquellos que atraviesan barrera encefálica, en algunos pacientes nos ayuda a mejorar la calidad del sueño, un poco por el efecto sedativo que tiene. Entonces, a pesar de que no tenemos sustento científico para utilizarlos, creo que sigue siendo una práctica utilizada en algunos pacientes. De nuevo, digamos, no es una indicación con un sustento científico, pero a veces en la práctica diaria continuamos utilizando este tipo de productos. Yo lo que siempre les digo a los padres de mis pacientes es que tengan en cuenta que así como el prospecto dice que cuando uno consume estos medicamentos no debe manejar automóviles ni maquinaria pesada, en los niños no deben manejar triciclos, ni monopatines, ni ningún otro tipo de instrumento con el que se puedan dañar, porque justamente, si bien los ayuda a dormir un poco a la noche, también les disminuye la capacidad de reacción. Y como vimos en la presentación de hoy, esto trae bastantes problemas y hace que estos pacientes muchas veces tengan mayor riesgo de accidentes caseros, y realmente tenemos que estar atentos para poder prevenirlo. Muchas gracias, doctora. Doctora, usted nos hablaba del tema de las alergias asociadas, alimentarias, perdón, o alergias específicas a pelo de gato o perro. ¿En qué momento debo pensar en remitirlo al alergólogo? Siempre lo debo remitir y sabemos que hay unas pruebas de prick test, cuándo son útiles y cuándo debemos usarlas. Básicamente, digamos, en mis años de trabajo con pacientes atópicos, he aprendido que el trabajo interdisciplinario en estos niños es muchas veces fundamental. Generalmente yo pienso en la posibilidad de necesidad de consulta con un alergólogo, con un inmunólogo, bueno, como les dije antes, con el inmunólogo cuando quiero descartar una inmunodeficiencia, y con los alergólogos cuando veo que el paciente tiene un curso que no es el que yo esperaba para el tratamiento correctamente instituido, o se presentan brotes frente a ciertos momentos o situaciones particulares. Entonces, es importante en esos casos hacer la consulta con el colega y evaluar si realmente el paciente tiene una alergia alimentaria o el paciente tiene algún tipo de sensibilización a antígenos ambientales como pueden ser pelo de gato, ácaros, polvo ambiental, etcétera. Creo que en esto es importante contar con la posibilidad de tener colegas de confianza,
a quienes podamos derivar a los pacientes en forma adecuada, planteándole a nuestros colegas nuestras inquietudes y trabajando en forma conjunta. Por favor, tenemos que tener mucha precaución de no instaurar en nuestros pacientes dietas restrictivas que los llevan a la desnutrición. Lamentablemente hemos visto muchas veces pacientes que concurren al consultorio dermatológico desnutridos porque les quitan la leche, les quitan el huevo, les quitan las harinas. Entonces cuando uno se da cuenta de qué es lo que come esa criatura, come lechuga y pollo, lo único que comen es eso. Y realmente sabemos, quienes somos pediatras, que eso no es una alimentación correcta para un niño en crecimiento. Entonces, muchas veces requerimos de la consulta con el médico alergólogo para que detecte si el niño realmente tiene o no una alergia alimentaria, y en el caso de que la misma esté presente, la consulta con un médico nutricionista infantil que nos ayude a delinear una dieta adecuada para nuestro paciente. Este mismo tema de las alergias hay que tenerlo en cuenta respecto del esquema de vacunación. Tengamos en cuenta sobre todo los niños que tienen alergia al huevo, que quizás tengamos que hacer modificaciones en el esquema de vacunación que requiere, por supuesto, el asesoramiento del pediatra y en el caso de que también sea necesario del médico infectólogo infantil. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿cuándo pensar en un tratamiento sistémico en un paciente con dermatitis atópica si la enfermedad tiende a autorresolver a medida que el paciente pediátrico va creciendo? En realidad creo que esto es uno de los temas que tenemos que incorporar en nuestra práctica y en nuestras ideas de esta enfermedad. No todos los pacientes tienden a la autoinvolución. Y les diría más, muchas veces la involución de la enfermedad o la autorresolución de la enfermedad depende del control temprano, de lo que se denomina intervención temprana. Si nosotros logramos desde el comienzo controlar la enfermedad, disminuir la alteración en la función de la barrera cutánea, disminuir la respuesta inmunológica inadecuada, digamos, y llevar todo esto a un curso de normalidad, probablemente nosotros tengamos la capacidad de lograr esa autorresolución de la enfermedad, o mejor dicho, lograr la resolución de la enfermedad a través del tratamiento adecuado. Entonces, el concepto de intervención temprana, cuidando esta piel y controlando los brotes, ni bien aparecen, son fundamentales probablemente para cambiar el curso de la enfermedad. Ahora bien, a pesar de que muchas veces hacemos todo perfecto, ajustamos todo, tenemos padres que son realmente altamente comprometidos con el tratamiento de sus hijos, hay niños que a pesar de todo esto tienen un mal curso de la enfermedad y la enfermedad progresa, se extiende más allá del 10% de la superficie corporal, los niños viven brotados, rascándose, de mal humor, no logran estudiar, no logran jugar, digamos, no logran hacer una vida normal. Bueno, en estos niños tenemos que considerar tratamientos sistémicos o fototerapia de acuerdo a cada situación en particular. Y por supuesto, en estos casos es donde los dermatólogos pediatras o los dermatólogos que trabajan con niños tenemos la capacidad de ayudar al pediatra a manejar a su paciente, como dije antes, continuar haciéndolo en forma conjunta, porque debemos ser un equipo que ayude a estos niños a llevar una vida normal. Muchas gracias, doctora. Y yo quisiera hacerle una pregunta, ya estamos finalizando, y es, en su experiencia que tiene, no solo como pediatra, sino con dermatóloga pediatra, este impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes y de los adultos, tal vez cuál ha sido de esas experiencias más impactantes en estos pacientes con dermatitis atópica no controlada. La verdad es que yo creo que me voy dando cuenta de que voy creciendo, de que voy envejeciendo, básicamente, porque voy viendo a mis pacientes atópicos creciendo y haciendo su vida. Y me ha tocado ver a lo largo de estos años niños con enfermedades muy severas desde los primeros meses de vida, a los que he acompañado a lo largo de esta enfermedad, con quienes he utilizado las herramientas terapéuticas que tenía disponibles hasta ese momento, por supuesto, los productos tópicos, los vendajes húmedos, incluso los tratamientos sistémicos, todos ellos, y realmente con capacidad limitada de control de la enfermedad. Y he tenido la oportunidad en ellos, especialmente porque ya habían llegado a ser adultos en el momento donde fueron aprobadas estas nuevas medicaciones, de intervenir, digamos, en la enfermedad con estos nuevos medicamentos y ver cómo cambia la vida de estos pacientes, ¿sí?
un ejemplo, por ejemplo, que me viene rápidamente en mente, una paciente, estudiante universitaria, que luego de comenzar a recibir tratamiento con dupilumab, puntualmente, logró terminar su carrera que venía digamos, como quien dice, en delay, o sea que no lograba terminar de rendir los exámenes porque justamente la enfermedad le impedía dedicarle el tiempo y la concentración necesaria para realizar esta actividad universitaria, ¿sí? Entonces realmente, como les decía en esta charla y en esta conversación, no es una enfermedad solamente de la piel, es una enfermedad que impacta a nuestros pacientes en su vida en general, que hacen que tengan menor rendimiento escolar, que tengan menor rendimiento universitario, y que cuando nosotros logramos implementar un tratamiento que controle la enfermedad y los síntomas de la enfermedad, logramos cambiar el curso de vida de nuestros pacientes. Y creo que ese es nuestro gran objetivo. De nuevo, son medicamentos que tenemos que aprender a usar en nuestros pacientes, que tenemos que controlar y que tenemos que ver cómo resuelven el problema del paciente y bajo nuestra supervisión no traen efectos colaterales o alteraciones que tengamos que tener. ¿Sí? Tenemos que tener la seguridad de poder manejar la enfermedad y no que la enfermedad nos maneje a nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente hemos llegado al final de este espacio tan interesante, escuchar esa importante conferencia y todas sus experiencias. Le agradezco muchísimo, agradezco a todos los participantes por acompañarnos en este camino de conocimiento sobre la dermatitis atópica en niños y adolescentes, una enfermedad que, como bien lo dice la doctora Carla, no solo impacta la vida de los pacientes, sino también la de sus cuidadores. No siendo más, me despido de ustedes y quiero comentarles, invitarlos que vamos a tener una serie de webinars durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de la mano de otros especialistas donde podemos profundizar más en estos temas. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias, un beso grande para todos.